Hola a todos, ¿sabías que puedes predeterminar tus aplicaciones favoritas en tu iPhone? Bien, en este video les voy a enseñar cómo predeterminar tus aplicaciones favoritas en tu iPhone. Aplicaciones como el navegador, el correo electrónico o el administrador de contraseñas. Ya que si por ejemplo tienes almacenadas tus contraseñas con Google Chrome o otro navegador, o inclusive se usan el autentificador de Microsoft, pues en el iPhone también lo pueden utilizar y administrar las contraseñas de forma fácil. Así que personaliza tus aplicaciones favoritas en tu dispositivo. Vamos a ver después de la intro cómo podemos hacerlo. ¿Qué son las aplicaciones predeterminadas? Las aplicaciones predeterminadas son las que utiliza tu iPhone para realizar ciertas acciones, como abrir un enlace, enviar un correo electrónico. Por ejemplo, el navegador predeterminado del iPhone es Safari, pero puedes cambiarlo por tu navegador favorito, ya sea Google Chrome, Firefox, Opera o cualquier otro navegador. ¿Cómo cambiar tu navegador predeterminado? Para hacerlo, ve a Configuración, allí vamos a buscar en la parte inferior la opción Aplicaciones y dentro de las aplicaciones vamos a buscar el navegador que quieres configurar como predeterminado. En este caso vamos a buscar Google Chrome, vamos a seleccionarlo y en la pestaña que se nos abre vamos a buscar la opción navegador predeterminado. Aquí nos va a salir los navegadores que tengamos en el momento disponibles. En mi caso tengo Google Chrome y Safari. Vamos a escoger Google Chrome, lo ponemos como predeterminado y de esta manera quedará configurado de manera predeterminada para utilizarlo, como por ejemplo para abrir enlaces. ¿Cómo cambiar la aplicación de correo predeterminada? De manera similar, vamos a ir a los ajustes o configuración y allí vamos a buscar en la parte inferior aplicaciones y luego vamos a seleccionar la aplicación de correo favorita. En este caso vamos a hacerlo con Gmail. Seleccionamos Gmail y aquí vamos a buscar la opción aplicación de correo predeterminada y vamos a elegir Gmail. De esta manera, cada que vamos a enviar un correo electrónico, se enviará mediante la aplicación de correo que hemos seleccionado. De esta misma manera también vamos a poder elegir otras aplicaciones predeterminadas. También si tienen un visor para leer documentos PDF, pueden hacer lo mismo, van a aplicaciones, seleccionan la aplicación y la seleccionan como aplicación predeterminada. Otra cosa que también podemos hacer es utilizar nuestros gestores o administradores de contraseñas. El iPhone por defecto trae un administrador de contraseñas que a medida que vamos registrando una cuenta, ya sea de correo electrónico o en una página o en una aplicación, pues nos va a generar o nos va a dar la opción de ingresar y guardar la contraseña. Igualmente podemos trasladar o utilizar el administrador de contraseñas de Google Chrome o otro navegador que utilicen normalmente en su computadora. O también pueden utilizar lo que es el autentificador de Microsoft o de Google. Para utilizar estos administradores de contraseñas es muy fácil. Si ingresamos por ejemplo aquí igualmente a configuración, luego vamos a aplicaciones, aquí vemos en la parte de arriba aplicaciones predeterminadas, presionamos sobre esta y aquí nos va a salir algunas de las aplicaciones que ya hemos predeterminado. Por ejemplo, en el correo me sale Gmail, pero me da la opción de elegir nuevamente el mail del iPhone o Spark, que es otra aplicación para administrar correos electrónicos. Aquí me sale la opción de mensajería, la de teléfono, que es si por ejemplo queremos siempre hacer FaceTime, hacer una videollamada, pues seleccionamos esta, y si no lo dejamos como viene por defecto. Igual aquí está la del navegador que ya hemos configurado, Google Chrome en mi caso, pero si tienen varios aquí les va a salir y pueden seleccionar desde aquí también el navegador que quieran usar como predeterminado. Y aquí viene la opción de contraseñas y códigos. Vale resaltar que solamente nos permite utilizar hasta 3 administradores de contraseñas. En mi caso ya los tengo, pero si voy a activar por ejemplo esta Google Chrome, me va a salir que solamente puedo activar hasta
el autorrelleno para máximo 3 aplicaciones. Igual ustedes personalizan de acuerdo a cómo quieran utilizarlo. Si quieren utilizar el llavero de iCloud por defecto del iPhone, el de Google Chrome o cualquier otro administrador de contraseñas que deseen utilizar. Una vez hecho esto, le damos en listo. Por ejemplo, vamos a ingresar a Google Chrome. Vamos a ingresar aquí a esta página de Yahoo. Aquí pues no tengo una cuenta de correo electrónico, pero si le damos aquí en contraseña, nos va a salir la opción de contraseñas, que es para elegir de acuerdo a las aplicaciones que tengamos. Aquí me sale el autentificador de Microsoft, Password, que es un administrador de contraseñas que tengo, y contraseñas, que es el que viene por defecto del iPhone. Y en el caso de que queramos generar una contraseña nueva con Google Chrome, pues simplemente le damos en la llavecita y ya le damos sugerir contraseña, seleccionar una contraseña en el caso de que la tengamos guardada y gestionar contraseñas. Estas son opciones ya de Google Chrome que vienen normalmente. Damos sugerir contraseña y nos va a sugerir una. En el caso de que ya tuviéramos una contraseña guardada, pues nos va a salir aquí en contraseñas, nos va a salir la opción de Google Chrome para ingresar con la contraseña que tengamos pues guardada previamente. Como ven, es muy fácil de utilizar y de personalizar de acuerdo a nuestro gusto. Los beneficios de utilizar las herramientas predeterminadas es que nos permiten utilizar el iPhone de forma más eficiente y lo mejor de todo con las herramientas que más nos gustan o que más utilizamos. Así que no olvides de personalizar tus aplicaciones favoritas con el iPhone. De esta forma le sacarás mucho mayor provecho. Bueno amigos, espero les haya sido muy útil este video tutorial. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Igualmente a que me dejen sus comentarios, qué tal les ha parecido esta forma de personalizar el iPhone de acuerdo a nuestro gusto. Igualmente no olviden regalarme un like en la parte inferior del video y compartirlo en sus diferentes redes sociales. Hasta luego.